Hola, bueno, acá vamos a hacer la otra parte del libro 19 de Apocalipsis, empezando por el versículo número 9. Vamos a leer un par, ¿sí? Dice: la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, ¿no? A Juan: bienaventurados, o sea, bien dichosos, bien direccionados, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios, perdón. Estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré, o sea, Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el objetivo es testificar sobre Jesús, revelar sobre su persona, ser testimonios de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo número 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahí muestra cómo Jesús va a regresar y vamos a conocer una faceta. Acá dice: tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, vamos en ese momento donde Jesús regresa, vamos a conocer una faceta nueva de Jesús, una nueva faceta. Nosotros ya conocemos a Jesús el amigo, conocemos Jesús como sumo sacerdote, Jesús como príncipe de paz, Jesús como padre, Jesús como hermano, pero acá muchas otras facetas también hay, ¿no? que nos demuestra la palabra, pero acá dice que en esa segunda venida vamos a conocer una nueva faceta de Jesús. Wow, quiero conocerla, quiero conocerla. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Acción de Dios. Él viene ahí a ejecutar los planes de Dios para esa lucha final, esa batalla final. Dice: y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y acá una de las cosas que en el versículo número 10 que anoté, donde Juan dice: yo me postré a sus pies para adorarle, o sea, a ese ángel que le estaba diciendo, ¿no? Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y dice que estaba tan ahí conmocionado por todo lo que había visto, y él se postró delante de ese ángel. Entonces, una de las cosas que anoté acá dice: nunca te postres ante un mensajero. Nosotros tenemos que, ese fue el error de Juan, ¿no? Y acá habla de eso, ¿no? De que a veces ponemos, nosotros adoramos por ahí al mensajero, o idolatramos al mensajero, por ejemplo, pastores, ministros. Son actos de idolatría. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir sacando, o que no haya lugar en nuestra mente ni en nuestro corazón, esos actos consciente e inconsciente, para poder ser esa novia preparada, sin transgresiones, limpia, pura, sin arruga. Acá dice, versículo 10, el espíritu de la profecía. La esencia de la verdadera profecía es la de revelar las cosas que están en lo profundo del corazón de Jesús.
como se confirma en las Escrituras. La revelación de Jesús trae satisfacción a nuestra alma, nos guía a la verdadera adoración y nos prepara y activa para lo que ha de venir. No adoramos la revelación, adoramos al que es revelado, a Jesús. Toda revelación que no nos lleva a amar más a la persona de Jesús es incompleta. O sea, toda revelación que tengamos o que nos enseñen o que nos instruya, no nos lleva a adorar a Jesús, a volcar nuestro corazón a Él, es errónea. Si nuestro corazón es desviado a otro objeto de adoración, como lo hacía el anticristo, ¿no? Esa estatua, a otra cosa que no sea Jesús, ahí ya tenemos digamos, un punto donde tenemos que discernir que no es del corazón de Dios. Entonces, de toda revelación que no nos lleve a amar más a Jesús, no es de Dios. Debemos dejar de adorar a otros consiervos, a hombres, a ángeles. Tenemos que adorar a Jesús. Esto va a acelerar los tiempos. En los últimos tiempos, una de las cosas que he profundizado, que acelera el regreso de Jesús, es cuando una iglesia anhela fervientemente que el esposo llegue. Anhela, esa novia quiere casarse, quiere estar con su amado, quiere llegar a esas bodas y estar anhelando constantemente. Ahí, el ayuno del esposo, ese es un ayuno de los últimos tiempos, es cuando una iglesia, cuando una novia clama día y noche por Jesús. Clama día y noche, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y ese anhelo de la iglesia, de que el esposo, de que Jesús regrese, eso va a acelerar los tiempos. Entonces la iglesia tiene que amar el regreso de Cristo, amar a Cristo, amar a Jesús. Acá anoté: la belleza de Jesús saca la idolatría. Cuando mis ojos, mi corazón, mi mente y mi alma están enfocados a Jesús, no va a haber ninguna cosa en su lugar, en el lugar de Jesús. Entonces, cuando yo estoy enfocada en Él, no hay otra cosa que no sea Él, Jesús, mi amado. Y acá yo, a medida que estaba leyendo en la historia de la humanidad, Jesús, Cristo, fue quien marcó la historia de la humanidad. Tenemos, en la escuela enseñan desde la primaria, secundaria, universidad, enseñan la historia de la humanidad partida en dos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero acá en este capítulo 19, ahí estaba meditando, yo digo, sí, pero falta una parte, falta la mejor. Entonces ahí hice una línea, puse antes de Cristo, después de Cristo y en Cristo, que es la parte de la eternidad, la parte donde Jesús va a volver y vamos a estar con Él. Está antes de Cristo, después de Cristo y en Cristo. Así que, hermano, anhelo que podamos entre todos apasionarnos por el regreso de Cristo, anhelar a ese esposo para que pueda realizarse esa boda que tanto anhelamos, y para eso tiene que estar la iglesia preparada. Dice: el jinete del caballo blanco. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es la cumbre máxima de toda la historia. Mientras Jesús se va aproximando a Jerusalén, Él es visto sobre un caballo blanco. Jesús regresará en un contexto de un conflicto militar de la última batalla de Armagedón.
centrada alrededor de Jerusalén. Él marchará hacia Jerusalén como un rey guerrero durante los conflictos militares más grandes de la historia para liberar a Israel y ser recibido por ella como su rey. Ahí cuando todo Israel reconoce realmente a Jesús como el Hijo de Dios. La séptima copa es el último evento que ocurre en la línea histórica cronológica, la última copa de juicio de Dios, en la cual Jesús marchará en su procesión real para ejecutar a todos sus enemigos mientras procede su camino hacia Jerusalén. Cuando él arribe a Jerusalén, destruirá